El líquido pleural. Buenos días. Durante años las patologías han sido las causas investigativas más importantes en todo el mundo. Se data que desde hace tiempo se quería saber cómo se encontraba la composición interna del organismo para así poder saber qué es lo sano y qué entra entre los parámetros de lo anormal. Entonces, fue después de un tiempo que el hombre comenzó a analizar los líquidos corporales, sí, esos mismos, ya que con estos podíamos tener una información mucho más amplia frente a nuestro organismo y así obtener resultados que indicaban de nuestro mismo. En esta ocasión relataremos la historia de una persona que sufría de dolor, de tos seca, dificultad para respirar, sensación de presión en el pecho, malestar general, incapacidad para hacer ejercicio o estar acostado por mucho tiempo. Este paciente resultó con un edema pulmonar, pero se debían saber cuáles eran las causas de este diagnóstico o patología, y para esto los investigadores Suárez, Federico y Alejandro ingeniaron una técnica por la cual se podía analizar un líquido fundamental en esta patología, denominado líquido pleural. Tengan en cuenta estas dos palabras, líquido pleural, pues van a ser importantísimas en el proceso de nuestro programa. Hola Valentina, claro que sí. Lo primero es entender que el pulmón es un órgano que está recubierto por dos membranas, la pleura visceral y la pleura parietal. La pleura parietal es la más externa y entre estas dos pleuras encontraremos un espacio, el espacio interpleural. En este espacio se encontrará el líquido pleural, que es un ultrafiltrado del plasma que normalmente presenta un color cetrino, un color amarillo claro. Este líquido se presenta entre estas dos membranas debido a que debe humedecerlas y lubricarlas para que en los procesos de inspiración y expiración el pulmón lo haga de forma adecuada y el pulmón no colapse. ¿Listo? Cuando encontramos un aumento en esta cantidad de líquido en el espacio interpleural es porque el paciente presenta un derrame pleural y este derrame se puede dar de dos maneras. Si es trasudado es porque las diferencias de presiones generaron una ultrafiltración en los capilares. Si es exudado se da diferentes fenómenos patológicos y normalmente presenta colores turbios. Ahora damos paso a Nicolás Zúñiga. Para realizar una correcta toracocentesis se requiere en primer lugar solución hidroalcohólica para un correcto lavado de manos, guantes estériles, gasas, paño estéril, jeringas de 5 y 10 mililitros, correspondientes agujas para la administración de anestésico local y un tubo donde se depositará la muestra para ser analizada en el laboratorio posteriormente. Al realizar un correcto lavado de manos y colocarse los guantes, se sitúa el paño estéril en el lugar donde se realizará la técnica de extracción del líquido pleural. Se localiza el espacio intercostal y sobre la costilla inferior de dicho espacio se administra la anestesia local, halando el émbolo hacia afuera para corroborar que no se haya perforado ningún vaso. Posteriormente, se introduce la aguja en el mismo espacio donde fue aplicada la anestesia hasta llegar al espacio pleural. Donde emergerá el líquido mediante derrame pleural. Por último, el líquido es depositado en un tubo de muestras, donde será enviado al laboratorio para su respectivo análisis. Doctor Zúñiga por su intervención. Entonces, bueno, ¿cuál es la indicación clínica de la toracocentesis? Esta la vamos a indicar en todo tipo de derrame pleural de origen desconocido o de evolución tórpida, pero ojo ahí, la podemos obviar si esta es el resultado de la evolución de una enfermedad conocida, como lo puede ser la insuficiencia cardíaca, el síndrome nefrótico o la cirrosis. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y la doctora Sánchez nos ha hecho varias investigaciones para este programa y entre estas investigaciones ha sacado algunas conclusiones de cuáles pueden ser los segundos efectos de la toma de esta muestra.
Bueno, como ya lo dijeron anteriormente, tuvimos que realizar varias investigaciones e indagaciones para poder saber cuáles eran los efectos secundarios en la toma de esta muestra. Encontramos 5 factores o 5 efectos que se pueden ver en nuestros pacientes. El primero que observamos es inconvenientes en la aplicación de la anestesia local. El segundo que podemos encontrar son sangrados e inflamación o infecciones en el lugar de la punción. El tercero que podemos ver, recuerden que tenemos que tener mucho cuidado al momento de realizar la prueba, pues no queremos ni perforar el pulmón ni sacar más líquido del debido. Ahí están nuestros otros dos aspectos. El primero, si perforamos el pulmón, podemos generar un derrame, y si sacamos más líquido del debido, un edema pulmonar o un colapso pulmonar, que es lo último que queremos causar. Y bueno, nuestro último y quinto factor es que nuestro paciente los días siguientes puede tener dolor o molestia en el lugar de la punción. Muchísimas gracias. Para la ciencia, el hecho de tener el líquido pleural ya era algo máximo, pero se necesitaba buscar la manera de poder llegar a las patologías y conocer estas características que podían tener un acercamiento más hacia el diagnóstico. Así fue que el líquido pleural fue llevado a los laboratorios para hacer un análisis minucioso de cada uno de sus elementos. La doctora Salinas se incursionó en la investigación de los aspectos físicos del líquido pleural. Santiago, y bienvenido a nuestro laboratorio de investigación. En torno a la coloración amarilla en el líquido pleural suele estar vinculado con trasudados por congestión pasiva o por una disminución en la presión oncótica del plasma. Si su coloración es rojiza, hace referencias a derrames hemorrágicos, generalmente por un origen de trauma vascular. Si tiene coloración verde o amarilla verdosa, se vincula con las ictericias, y finalmente, si su coloración es blanquecina, suele ser causada por derrames quilosos o quiliformes. En torno a la apariencia del líquido pleural, si tiene una apariencia turbia, está causada por derrames pleurales infecciosos o por un alto contenido de lípidos, al igual que secreciones purulentas, generalmente en pacientes con quilotórax o pseudoquilotórax. Finalmente, si el olor es pútrido, se debe realizar un cultivo bacteriano, puesto que el paciente debe tener alguna infección bacteriana. El análisis microscópico fue un análisis fundamental para determinar la población celular y la morfología de los componentes del líquido pleural. De esta manera, con un conteo de sus poblaciones se determinaba qué patología existía, por dónde llevar el diagnóstico. De esta manera, el doctor Zúñiga nos abrió un campo en su laboratorio para explicarnos un poco de esto. En nuestro laboratorio analizamos el líquido pleural, el cual en condiciones normales contiene alrededor de 1500 células sobre microlitro. Estas son neutrófilos, presentes en un 10%. Su actividad indica procesos inflamatorios agudos como la neumonía y fases iniciales de procesos crónicos como la tuberculosis. Linfocitos, del 2 al 30%. Su aumento indica tuberculosis, tumores, sarcoidosis y artritis reumatoide. Eosinófilos, del 5 al 8%. Su presencia en aumento indica infecciones por hongos o virus, asbestosis, neumotórax o hemotórax y algunas derrames asociados por fármacos. Células mesoteliales, presentes en mayor cantidad. Su número corresponde al 70%. Si estas se encuentran disminuidas, se podría asociar a una tuberculosis. Eritrocitos no deben estar presentes en este líquido. Sin embargo, su presencia indica hemotórax. El líquido pleural también sirvió para analizar qué cultivo de bacterias estaba creciendo, ya que las bacterias tienen la capacidad de difundirse por todo el organismo. De esta manera, el doctor Tobón encontró algunas pruebas microbiológicas que se le podían hacer al líquido pleural. Hola, soy el doctor Daxiano Tobón y hoy les vamos a presentar cuáles son los procedimientos que se hacen en el laboratorio para la detección de microorganismos en el líquido pleural. Cuando nos llega una muestra del líquido pleural, nuestra meta como laboratoristas clínicos es la detección del agente infectorio del líquido pleural, ya sean bacterias, virus, parásitos o demás agentes infectorios. Entre los procedimientos más destacados para detectar los agentes microbianos se encuentra el frotis de gran negativo positivo, se encuentra también la biopsia de extracción del líquido pleural y también el cultivo bacteriano. Cuando nosotros realizamos un cultivo bacteriano es porque la muestra que se nos fue traída al laboratorio proviene de un derrame pleural. Entonces nuestra meta con este procedimiento es para saber cuáles fueron las causas de esa infección y cuál es el agente que infectó al líquido pleural. ¿Para qué? Para nosotros conocer y entender
la bacteria o el agente parasitario que lo infectó y poder dar así un mejor diagnóstico y entregarle esos resultados al médico para que el médico pueda dar un mejor tratamiento y un mejor cuidado al paciente. En el laboratorio clínico también realizamos otro procedimiento, que este es el cual la tinción de grano, que este tiene como finalidad la detección de cuál es el tipo de bacteria que está infectando al líquido pleural. Este procedimiento es demasiado fácil. Se coge la muestra, se hace un frotis sobre una bandeja de vidrio, se le agregan ciertos tintes para que den coloración a los componentes que están en el líquido pleural. Esto con el fin de poder identificar cuál es el tipo de bacteria, si es gram negativo o es gram positivo, que está afectando al líquido pleural. Esto, ¿cómo se ve? Por medio de un microscopio. Otro procedimiento que también nosotros realizamos en el laboratorio es la biopsia pleural, que esta se realiza en casos donde el paciente tuvo un derrame pleural. Y esto tiene como fin la identificación de las causas por el cual hubo ese derrame pleural. También sirve para la detección de otras enfermedades, como puede ser la tuberculosis o el cáncer, u otras enfermedades que también estén afectando el estado normal del líquido pleural. El análisis físico y el análisis microscópico no fue lo suficientemente efectivo para poder analizar otras características que tenía el líquido. Por eso, el doctor Rojas empezó a realizar investigaciones de la química que tenía ese líquido pleural. Con esta química se podría determinar en qué casos había la presencia de un líquido exudado o trasudado, lo que nos hablaba de afectaciones patológicas directas con el líquido pleural. De esta manera, el doctor Rojas pudo explicarnos un poco en cómo su laboratorio hacen para determinar estas pruebas químicas. ¿Cómo está, Santiago? Claro que sí, en este momento nos encontramos en el laboratorio JK, donde vamos a analizar las pruebas químicas que se le realizan al líquido pleural y los resultados que estos se van a obtener a partir de la misma. Tenemos que tener en cuenta nosotros como los investigadores que hay unos valores de referencia que nos van a permitir entender que cuando el resultado está alterado va a ocasionar una patología. Por ejemplo, los valores de referencia para las proteínas van entre 1 a 2 gramos sobre decilitro. La glucosa y el pH deben encontrarse en estado similar en el plasma y las DHL deben estar por debajo del 50%. Para tener en cuenta en el diagnóstico, cuando evaluamos nosotros glucosa presente en el líquido pleural, esta debe encontrarse cuando se encuentra mayor a 3,4 miliosmoles sobre litro, es decir, 60 miligramos sobre decilitro. Esto puede ocasionar derrames, neoplasias, paraneumónicos, epiedema pleural y tuberculosis. Entendemos nosotros como investigadores que cuando las enzimas presentes en el líquido pleural se encuentran aumentadas, en el caso de la amilasa, cuando su actividad se encuentra incrementada, esto nos va a indicar a nosotros una pancreatitis aguda, además de una rotura del esófago. En casos más extremos podemos encontrar nosotros adenocarcinomas. En el caso de la adenosina desaminasa, cuando su actividad se encuentra aumentada, podemos hablar de una pleuritis tuberculosa. Para hablar de otros valores adicionales tenemos que tener en cuenta los diferentes conceptos que son los trasudados y exudados. Los trasudados son ultrafiltrados de plasma que se forman porque se alteran las presiones hidrostáticas y oncóticas, lo que va a influir directamente en la formación del líquido pleural, mientras que los exudados se desarrollan en la superficie de las pleuras debido a que su permeabilidad se incrementó, dado esto por una inflamación en los capilares o la reducción directa del drenaje linfático. Explicados los dos conceptos previos, podemos nosotros clasificar los diferentes componentes bajo un valor de referencia si se encuentran exudados o trasudados. En el caso de las DHL podemos encontrar su relación con el líquido pleural. Cuando se encuentran por debajo de 0,6 es que son exudados. Cuando se encuentran por encima de este valor es que son trasudados. En el caso de las proteínas, cuando encontramos que la relación proteína-lípido se encuentra por encima de 0,5, hablamos de un exudado. Cuando vemos que esta relación lípido-proteína se encuentra por debajo de 0,5 en suero, hablamos de trasudado. En el caso de la creatinina, cuando encontramos que su valor es 1, lo podemos ver como un urinotórax. En el caso de la deshidrogenasa láctica, cuando se encuentra por encima del 45% es trasudado. Cuando se encuentra por debajo de este valor es exudado. En el caso del colesterol, como ya mencionamos, 45 miligramos sobre decilitro por encima de este valor es trasudado, mientras que por debajo es exudado.
En el caso de las proteínas, 2,9 gramos sobre decilitro por encima es trasudado y 2,9 gramos sobre decilitro por debajo. Bueno, sorprendente cómo se unen todos estos laboratorios para analizar el líquido pleural. Pero lo que ustedes no se imaginan es que gracias al análisis del líquido pleural se podrían determinar otras cosas, cómo se encontraba el organismo en otras situaciones. Por eso el doctor Valencia nos abrió un campo en su laboratorio para explicarnos pruebas adicionales que se le podrían hacer al líquido pleural. Gracias, Santiago. Bueno, bienvenidos todos a mi laboratorio. En este laboratorio nosotros nos encargamos de encontrar otros componentes en el líquido pleural para diagnosticar otras patologías. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar anticuerpos antinucleares que nos indican la presencia de un derrame pleural o procesos reumatoideos, pero también podemos encontrar factores tumorales asociados a adenocarcinomas cuando su concentración es mayor a los 12 nanogramos por mililitro. También podemos determinar la presencia como tal de complemento. Entonces, cuando este complemento, en el caso de C3 y C4, está disminuido, nos está hablando de un derrame pleural causado por una artritis reumatoidea o por el lupus eritematoso. Pero también podemos encontrar, digamos, en el líquido pleural células LE, que son las células del líquido eritematoso, lo que nos dice que fue el causante de un derrame. Bueno, nosotros en nuestro laboratorio también utilizamos una técnica que se llama la contrainmunoelectroforesis. Es una técnica eficaz que usamos para diagnosticar derrames pleurales causados por Haemophilus influenza tipo B. Nosotros también, digamos, utilizamos la técnica de cromatografía gas líquido que nos sirve para diagnosticar poblaciones anaerobias y aerobias, como en el caso de los empiemas. También en el líquido pleural, digamos, se puede encontrar inmunoglobulina E asociado a paragonomiosis. También podemos encontrar, digamos, cristales de bilirrubina en el líquido pleural, lo que nos habla de una fuga anastomótica después de una esofagogastrectomía. Bueno, también podemos encontrar marcadores antigénicos pleurales, como el carcinoroso mucoide, que nos indica un derrame pleural maligno, mientras que también se puede encontrar la beta-2 globulina, que nos indica derrame pleural en enfermedades inmunoproliferativas. Anda, pero no piensen que nosotros terminamos aquí. Las investigaciones nunca paran. Así que esperen una próxima transmisión sobre líquido pleural en el mismo canal, el de siempre. Hasta luego. Chao, chao.